¿Lápices de grafito con un toque de color y solubles en agua? Por supuesto que tenía curiosidad de probar este material. Por ello fui a Lumen a conseguirlo, y lo primero que quiero comentarles es que al principio me llevé un pequeño susto cuando regresé a casa y saqué la lata para verla con calma y leí la descripción localizada en el reverso que decía: la belleza dramática del carboncillo, bla bla bla, mediante la combinación de partículas de carboncillo, bla bla bla. ¿Por qué dice carboncillo y no grafito? Resulta que, en realidad, esta descripción corresponde a este producto, Tinted Charcoal. Las descripciones de estas dos tapas son idénticas. Aunque estas etiquetas sí dicen Graphite Tint, debió hacerme ruido que hubiera tantas. Dudé si la lata contenía lápices Graphite Tint o Tinted Charcoal, pues no sabía si alguien había abierto el producto y cambiado las tapas por error o intencionalmente. El caso es que temí no haber adquirido el material que quería. Minutos después, recordé que una de las características de estos estuches Derwent es que pueden abrirse sin desempacar el producto, pues el celofán solo cubre la tapa inferior y no la superior. Así que respiré hondo y deseé que los lápices que se hallaran en el interior de la lata fuesen los Graphite Tint. Y así fue. Miren, aquí están y sí corresponden al modelo. Una vez que ya verificamos que sí son los Graphite Tint y descubrimos que el error fue de la fábrica y no que alguien de la tienda o del público revolviera las tapas, estamos listos para revisar el material. En la portada dice Derwent Graphite Tint, lápices de grafito entintados y solubles en agua de calidad profesional. 12 lápices. Aquí viene un código o muestrario de los colores incluidos y la bandera de Reino Unido. Hay una foto de los lápices para que los clientes conozcan el modelo, pero estos tienen una laca negra y, como vimos recientemente, los lápices Graphite Tint están barnizados de color gris. ¿Saben cuáles sí vienen en color negro? Los Charcoal. Esto se presta a confusión. No sé si los empaquen automáticamente o haya personas que hagan esa labor. Si es así, se pueden confundir fácilmente. El color de la franja varía, este es naranja y la de los otros gris. Considero que es algo que debería corregir la empresa. Otra cosa que les quiero mostrar son los colores. Se supone que estos son los que vienen dentro del estuche, pero cuando uno lo abre y ve los colores de las conteras, pues no siempre corresponde. Por ejemplo, aquí vemos un ocre y este no es un ocre, un lila y este no es un lila. Si nos vamos al final vemos un gris, blanco y negro, y aquí tenemos un negro, un gris y otro gris. En pocas palabras, el muestreo de color no corresponde al contenido de la lata. Pero, si tomamos esta tapa y la comparamos con la de los Tinted Charcoal, observamos que el muestreo de color es el mismo. Si tomamos el muestreo de color de los lápices de carboncillo y lo comparamos con el color de las conteras, notamos que el ocre sí corresponde, y este. Y si nos desplazamos hacia el final, vemos un gris, blanco y negro. Y sí, hay un gris, blanco y negro. Por lo tanto, el muestrario de la lata es correcto. En suma, el muestrario de color de ambos estuches corresponde, en realidad, al de los Tinted Charcoal. Voy a quitar la envoltura de celofán para que veamos mejor los lápices. Aquí están. Miren qué bonitos son los colores de las conteras. Y estos son los colores de las minas. Hay otra cosa que les quiero comentar.
Una espera que el color de la contera corresponda al de la punta de la mina. En líneas generales, así es, pero hay algunos colores que no. Por ejemplo, vean este. Observen el color de la contera y el de la punta. Para mí, no corresponde. Luego, tenemos estos dos que se asemejan muchísimo. Sí son de tonos diferentes, pero a simple vista se confunden. Vean este lápiz. La contera es gris y la punta sí corresponde. Pero vean este otro. Es gris y el color de la mina no tiene nada que ver. Es demasiado oscura. Así que no nos podemos guiar por el color de las conteras para elegir los lápices. Revisemos los lápices de cerca. No sé si logran observar que la madera de estos lápices presenta astillas, aunque no lastiman. El rotulado de las brochitas es irregular. Vamos a tomar un lápiz. Miren, la mina es bastante gruesa y luce recortada. Dice England, Derwent Graphite. Trae una brochita, el nombre y número del color y la granja diagonal en la contera, tan característica de Derwent. Y vemos la bonita contera. El diseño me gusta mucho, pero no se cuidan los detalles. La pintura no es homogénea en las conteras o en el cuerpo del lápiz. En algunos lápices se nota la línea del sándwich bajo el barniz. No viene más información en el barril de madera. El diámetro de la carcasa se siente más grueso que la de un lápiz de tamaño estándar. Ahora vamos a probarlos. Aquí está la muestra de tonos. Apliqué una capa suavemente. La verdad, los colores son muy bonitos. No sé ustedes, ya me dejarán conocer su opinión en los comentarios, pero, para mí, los tonos Cocoa o Cocoa y Chestnut se parecen mucho. También el Storm y el Cloud Gray. Y sí, al pasar el trazo de un pincel húmedo, se obtienen colores más vibrantes, los cuales me gustaron mucho. Los espero en la reseña de este modelo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.